esta sesión de Más que Vencedores. Estamos seguros de que lo que hemos ido aprendiendo, lo que hemos ido avanzando en este tiempo, estará dándoles herramientas para poder enfrentar situaciones difíciles que de pronto llegan a nuestras vidas de un momento a otro. Una de las situaciones que vamos a ver el día de hoy es con respecto a cómo vencer las tribulaciones. Y para los efectos de este estudio vamos a definir lo que es una tribulación. Si bien es cierto, algunos la consideran como un sinónimo de problema o calamidad, queremos definir la tribulación como ese estado anímico que puede ingresar a tu corazón cuando te encuentras en medio de una circunstancia. Es decir, no tanto definir una tribulación como una circunstancia, sino definirla como esa sensación de aflicción o sufrimiento que puede entrar a nuestro corazón en medio de una circunstancia. Cómo esta circunstancia me puede abatir o me puede desanimar o me puede deprimir al punto que empiezo a tener mucho temor y mucho miedo por la circunstancia por la que estoy pasando. Es importante recordar que los discípulos en un momento pasaron por una situación muy parecida, pasaron por una situación similar y probablemente ustedes conozcan la historia. Esta historia se encuentra en Mateo 8, el versículo 24, y es el momento en que ellos estaban cruzando el mar de Galilea y de pronto una tormenta se levanta. Dice, de repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos, que nos vamos a ahogar. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió a los vientos y a las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían, ¿qué clase de hombre es este que hasta los vientos y las olas le obedecen? Bien, nosotros no podemos vencer las tribulaciones si nuestro corazón se llena de temor. No podemos vencerlas huyendo de ellas o intentando evitarlas. Debemos atravesarlas valientemente. Cuando estemos sanos y salvos al otro lado, tendremos una victoria que no nos puede ser arrebatada. Tenemos definitivamente un adversario que desea impedir nuestro crecimiento espiritual. El diablo puede usar las tribulaciones para hacernos dudar de las promesas de Dios y para robar la palabra de Dios que hemos recibido en nuestros corazones. Así que lo que nosotros queremos hacer en la lección del día de hoy es darles estas herramientas o estos principios que puedan ayudarlos a ustedes a guardar su corazón y evitar que el temor entre en sus vidas, porque el temor va a robar lo que la fe puede conseguir para cada uno de ustedes. Entonces, vamos a ver cuáles son estos principios que nos van a permitir salir adelante en medio de las circunstancias y evitar que las tribulaciones hagan raíz en nuestro corazón. Número uno, lo primero es confiar en que Dios tiene un plan para tu vida. En Jeremías 29:11 lo dice así, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Este versículo se ha citado muchas veces, pero a veces se ha perdido el contexto en el cual se dijo. Esta es una respuesta al clamor del pueblo de Israel que se encontraba prisionero en Babilonia. Ellos habían sido hechos esclavos por haberse alejado de Dios y como consecuencia estaban viviendo una situación donde ellos se cuestionaban si deberían seguir trabajando, deberían seguir sembrando, y Dios le dice que sigan con su vida, que Él tenía un plan para ellos, que sin importar lo que ellos estuvieran viendo, el final sería diferente porque Dios tenía planes para su pueblo, y estos planes definitivamente no incluían las calamidades. Las calamidades van a venir por las circunstancias, van a venir por nuestras malas decisiones, van a venir quizás porque estamos en un mundo caído, pero el plan de Dios para nuestra vida es mucho más que eso. Hay que entender que las tribulaciones no sorprenden a Dios. Si podemos recibir o percibir correctamente que aunque estemos en medio de una tribulación, Dios tiene un plan para nuestra vida, definitivamente no seremos atemorizados. Estaremos en una posición para poder emplear todos los recursos que Dios nos ha provisto para poder tratar con tales desafíos. Dice el versículo en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, o
como tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, se trata de que podamos confiar, podamos tener claro que Jesús está en nuestra barca y sin importar cuán fuertes sean las olas o cuánto ruja la tormenta, si creemos y confiamos en que Jesús está en nuestra barca, no deberíamos tener temor. Entonces, recuerda, número uno, cree y confía en que Dios tiene un plan para tu vida. Número dos, camina por fe y no por vista. Mira, lo que sucede a tu alrededor, lo que sucede en el mundo exterior, no es tan importante como lo que ocurre en nuestro interior. Dice 2 Corintios 4, 17 y 18, porque esta leve tribulación momentánea, subrayalo, leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Entonces, si nosotros vamos a estar mirando las circunstancias, si vamos a estar mirando el tamaño de las olas o lo fuerte que ruge la tormenta, probablemente nuestro corazón se va a llenar de temor, como ocurrió con el corazón de los discípulos en esa barca, ¿sí? Nosotros tenemos que empezar a ver no lo que pasa afuera, tenemos que empezar a usar los ojos de la fe. Dice en 2 Corintios 5, 7, pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces, ahora que tú te puedas encontrar probablemente en una situación complicada, de pronto te quedaste sin trabajo, de pronto hay un diagnóstico médico y todo parece apuntar a que hay una gran tormenta formándose en tu vida, te animo a que no pienses tanto en las circunstancias, que por un lado, que por un momento dejes de ver las circunstancias y empieces a pararte en las promesas que Dios tiene para tu vida, que empieces a pararte en fe, porque lo dijimos la clase pasada, tú puedes tomar la decisión de llenar tu corazón de temor y tener la certeza y la convicción de aquello que más temes te ocurra, o puedes pararte en fe y tener la certeza y la convicción que aquello que todavía no ha ocurrido, pero que es algo bueno que viene para ti, y eso es tener fe. Entonces, no nos movamos por lo que vemos, no nos movamos por lo que escuchamos o sentimos, sino por los principios de la palabra y el liderazgo del Espíritu Santo en nuestra vida. Otra cosa que tenemos que hacer cuando la circunstancia hace que haya un temor en nuestro corazón es que cuando estemos en medio de esa sensación de tribulación, alabemos al Señor. ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a alabar en medio de una tribulación, desatamos fuerzas espirituales invisibles que nos ayudan. Mira, hay un pasaje en Josafat, en Segunda de Crónicas 20, que nos cuenta la historia de este rey. Mira, un gran ejército estaba en camino a Jerusalén. Entonces Josafat junto a la gente se juntó para orar para que Dios los liberara. Y el Señor les respondió y les dijo que la batalla no era de ellos, sino suya. Luego, a la siguiente mañana, Josafat, el ejército y la gente marchó para ver la liberación de Dios y pusieron hombres delante del ejército para alabar. Segunda Crónicas 20:22 relata esto, y cuando comenzaron entonces a entonar cánticos de alabanza, puso Jehová contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir, las emboscadas que ellos mismos venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Mira, el enemigo tenía planes para destruir al pueblo de Israel. El enemigo había preparado trampas, había preparado tácticas para poder vencer al ejército de Israel. Y el ejército de Israel empezó a alabar antes de la batalla, empezó a levantar un cántico de alabanza, y esto desató fuerzas espirituales que hicieron que esas mismas trampas que se habían preparado para el pueblo de Israel cayeran sobre los enemigos de este pueblo. Entonces, ahora, yo sé que es fácil alabar a Dios cuando todo está bien, es fácil alabar a Dios cuando tienes una vida llena de bendiciones, pero solo los que verdaderamente confían en Dios pueden alabar antes de que suceda la victoria. Es en esos momentos, en los momentos donde de pronto tu corazón se está llenando de temor, si tú puedes poner una alabanza, si tú puedes cantar una alabanza y permitir que la letra y la palabra y las promesas de esa alabanza se siembren en tu corazón, sabemos que esto va a hacer que tú puedas ya no tener tu corazón en temor, sino que puedas desatar tu fe. Y esta actitud es la actitud que vence a la tribulación. Entonces, recuerda mantener una actitud de victoria en vez de una actitud de derrota.
Bien. Otra cosa que puedes hacer en medio de las circunstancias y cuando la tribulación intenta robarte la paz es vencer el orgullo y los deseos egoístas de tu carne, y esto hará que tengas victoria. ¿Qué significa esto de vencer el orgullo y los deseos egoístas? Muchas veces vamos a tratar de reaccionar en medio de una circunstancia o cuando sentimos que estamos agobiados en nuestra carne. Es decir, sin darnos cuenta, vamos a empezar a responder con amenazas, con hostilidad, con preocupación, con depresión. Si eso en realidad lo único que va a hacer es aumentar nuestra sensación de temor. Lo que nosotros deberíamos más bien es responder en fe, demostrando el amor de Cristo y caminando de acuerdo al Espíritu de Dios. Dice Romanos 8:5, 6 y el versículo 8 también, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces aquí se nos está poniendo dos actitudes. El que responde en la carne, es decir, el que responde desde sus fuerzas, el que responde desde sus sentimientos, ¿no? Cuando uno está agobiado, cuando uno está cargado, cuando uno está con las circunstancias, generalmente tiende a responder desde sus sentimientos y se puede poner brusco, se puede poner hostil, se puede poner violento incluso, porque estás fastidiado, porque estás cargado. Sin embargo, si tú empiezas a ver las cosas del Espíritu, si tú empiezas a cultivar las cosas del Espíritu, tu respuesta va a ser totalmente diferente, porque te dice acá que te va a traer vida y te va a traer paz. ¿Acaso no te has sentido como que estás como medio muerto cuando las situaciones están llenando tu corazón? Incluso hay gente que esa sensación es tan fuerte que incluso que llega a pensar en el suicidio. Entonces, llenemos nuestro corazón de cosas positivas, llenemos nuestro corazón del amor, del gozo, de la bondad, de la paz, del fruto del Espíritu. Y esto va a hacer que nuestra respuesta en medio de una circunstancia sea una respuesta de paz, una respuesta que traiga vida a nuestra vida. Bien. Algo más que podemos hacer es definitivamente pedirle sabiduría a Dios. En vez de seguir los deseos de la carne, como dijimos hace un rato, necesitamos orar y entrar en una comunicación con nuestro Padre. Dice, en medio de una tribulación, a menudo oramos para que Dios nos libre, pero no nos damos cuenta que Dios espera primero que aprendamos a responder correctamente y que nos volvamos más fuertes. A veces la situación está ahí no solamente para agobiarnos, sino que Dios puede usar esa misma situación para sacar algo bueno. Dice, si Dios nos liberara instantáneamente de cada tribulación, nunca creeríamos, nunca creceríamos en fe. Lo que debemos hacer es orar para que Dios nos dé orientación y sabiduría para tratar con la tribulación. Santiago 1:5 lo dice así: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Dios también tiene ideas y soluciones de las que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Tú en tu sabiduría humana probablemente no encuentras una salida. Sin embargo, Dios ve mucho más allá de nuestros pensamientos. Isaías 55:9 nos lo dice de esta forma: pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, es mejor confiar en aquel que tiene una visión global de nuestra situación, en aquel que tiene una visión que está más allá de nuestra limitada visión para poder enfrentar los desafíos que cada circunstancia trae a nuestra vida. Él pondrá en nuestro corazón una certeza, una convicción, nos dará la salida para poder enfrentar la situación que estamos viviendo. Definitivamente todas estas circunstancias si nosotros lo permitimos, van a cargar nuestros corazones, como ya lo dijimos al inicio. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es definitivamente guardar nuestro corazón. En medio de toda tribulación, no tenemos que permitir que las preocupaciones o las dudas vengan a nuestro corazón y nos abrumen, porque esto hará que nuestro corazón se llene de temor. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
Nuestra habilidad para visualizar o imaginar está en nuestros corazones. Tú puedes pintar todo un escenario de calamidades, tú puedes imaginar todo lo malo que podría pasar y va a ser muy realista, tan realista que va a afectar a tu estado de ánimo e incluso que puede afectar hasta tu salud. La capacidad que Dios nos ha dado de imaginar no fue para que pensáramos en todo lo malo que nos puede pasar. La capacidad que Dios nos dio para imaginar es para que pudiéramos pintar ese escenario de fe, ese escenario donde cosas buenas pueden ocurrir, donde podemos empezar a imaginar todo lo bueno que podría pasar, al contrario de imaginar todo lo malo que podría pasar. Es importante que guardemos nuestros corazones, que mantengamos fuera cosas como la duda, la aflicción, el pánico, la ansiedad, la depresión y el temor. Son sentimientos que podrían llenar nuestro corazón al punto que lo pueden asfixiar y lo pueden ahogar. Pablo nos dice que guardemos nuestros corazones utilizando la paz de Dios. Esto está en Filipenses 4, del 6 al 7. Dice, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Por qué dice que la paz de Dios, dice, sobrepasa todo entendimiento? Porque la paz de Dios no es como la paz del mundo. Jesús decía, la paz que yo les doy no es como la paz del mundo. ¿Por qué? Porque la paz del mundo significa ausencia de problemas. Y estoy tranquilo porque no tengo problemas. Pero la paz de Dios es sentir esa calma y esa tranquilidad en medio de la tormenta. Es decir, no van a desaparecer los problemas, pero yo no voy a permitir que mi corazón se angustie. ¿Por qué? Porque Él me va a dar su paz. Esa paz es la que sobrepasa todo entendimiento. Es esa paz que la gente cuando te ve dice, no entiendo cómo puedes estar tranquilo si te quedaste sin trabajo, no entiendo cómo puedes conservar la paz si estás pasando por esta situación. Y no estamos diciendo que no nos ocupemos de la situación y no estamos diciendo que no estemos buscando salidas y buscando ayuda de parte de Dios para nuestra situación. Sin embargo, no permitimos que nos agobie, no permitimos que nuestro corazón se llene de temor y solamente lo vamos a poder hacer cuando recibamos esa paz que está más allá de todo entendimiento. Dice que para poder recibir esa paz, yo tengo que orar, yo tengo que buscar de Dios, yo tengo que clamar a Él en toda oración, en todo ruego, ¿no? Y con acción de gracias. Y esto es interesante porque a veces solimos agradecer cuando alguien nos da cosas. Sin embargo, la fe es dar gracias cuando todavía no he recibido esas cosas. Empiezo a agradecer por lo que Dios va a hacer en mi vida. Estoy tan convencido de que lo va a hacer que empiezo a dar gracias por adelantado. Entonces, lo que podemos hacer definitivamente es eso, es guardar nuestros corazones por medio de la paz de Dios. Una cosa más es hacer una declaración de fe sobre tu situación. Solemos quejarnos de las circunstancias, solemos hablar con las personas y quejarnos de nuestra situación. La gente nos pregunta, ¿y cómo estás? Y de lo que en nuestra boca sale es una palabra de desánimo, es una palabra de temor, es una palabra de no sé qué voy a hacer, estoy desesperado. Y empiezo a declarar cosas que no son palabras de fe. Nosotros tenemos que empezar a declarar palabras de fe. En medio de una tribulación, entonces, en medio de una circunstancia que está cargando nuestro corazón, no deberíamos quejarnos, deberíamos simplemente empezar a hablar en fe sobre el resultado de nuestra circunstancia. Cuando hacemos una declaración de fe sobre nuestra situación, estamos guardando nuestros corazones y llenándonos con la palabra de Dios y desarrollando la actitud correcta. Jesús dijo en Marcos 11:23, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, mas creyere que será hecho lo que dice, lo que dijere, le será hecho. ¿Te das cuenta cuántas veces se menciona en este versículo la palabra decir? Dice cualquiera que dijere, cualquiera que dijere a este monte. Y dice que lo que será hecho, aquello que dice, y lo que dijere le será hecho. O sea, se repite una y otra vez, que de nuestra boca lo que debe salir es una palabra de fe, una palabra de esperanza,
¿no? No estamos hablando de pensamiento positivo, ¿no? No estamos diciendo simplemente repetir esto está bien, esto está bien, esto está bien, cuando sabemos que está mal. Pero lo que estamos haciendo nosotros es hacer una declaración basado no en lo que ojalá pase, no en lo que yo quiero que pase, sino una declaración basado en las promesas de Dios, basado en la verdad inalterable de su palabra. Entonces, cuando te encuentres en una situación complicada y necesites hacer una declaración de fe, no basta con que digas, todo va a salir bien. No basta con que digas, yo creo que todo está bien. Elige un versículo que hable sobre tus circunstancias. Si estás atravesando una situación de finanzas, por ejemplo, busca versículos en la palabra que hablen sobre prosperidad y cómo el Señor desea prosperarnos. Si estás atravesando una situación de salud, por ejemplo, no simplemente digas estoy sano, sino que empieza a buscar promesas en la palabra que hablen de la sanidad, que hablen de lo que Dios ya ganó para nosotros en la cruz, ¿no? Entonces, yo te animo a que estas declaraciones de fe vayan más allá del ojalá que todo salga bien, que vayan más allá de todo va a salir bien, que normalmente tiene que ver con el pensamiento positivo, pero nosotros no solamente estamos invocando fuerzas ocultas de pensamiento positivo, como muchas personas piensan. Nosotros simplemente declaramos lo que la palabra ya dice que tenemos. Nosotros confesamos lo que la palabra ya dice que hemos ganado por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Entonces, te animamos a hacer una declaración de fe. Ahora, ya para ir terminando, una de las cosas que normalmente pasa cuando cargamos nuestro corazón con la tribulación y con el temor y con el miedo es que tendemos a rendirnos, tendemos a decir, ya no podemos seguir adelante, ya no tengo fuerzas para más, voy a tirar la toalla. Entonces aquí lo que te decimos es que no te rindas, nunca te rindas, persevera, persevera, porque al final, si tú no desmayas, verás la gloria de Dios, ¿no? Tenemos que reconocer que tendemos a darnos por vencidos, pero nosotros tenemos que siempre tratar de perseverar. Santiago 5:11 nos dice, honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor estaba lleno de ternura y misericordia. Job aparece en la Biblia, hay un libro en el Antiguo Testamento que nos relata su historia. Era un hombre que tenía todo, era un hombre que le estaba yendo bien y sin embargo va a tener unos episodios donde las circunstancias se van a levantar, donde situaciones van a llegar a su vida y donde en algún momento el temor estaba por ganar a su corazón. Sin embargo, él no perdió la fe, él siguió declarando en positivo, declarando en fe. Y al final del libro de Job, Job reconoce que solamente conocía a Dios de oídas y que esta circunstancia momentánea que se levantó contra él le permitió conocer a Dios de una manera más profunda. Entonces, en este tiempo en el que todo parece estar en tu contra, en este tiempo en el que parece que ya las fuerzas las estás perdiendo, te animamos a que perseveres, a que no te rindas, a que confíes que tienes un Dios que tiene planes de bien y no de mal para ti, y que al final de la historia el resultado será positivo, aún perdiendo, porque como lo dijimos en las clases iniciales, la victoria no siempre es que se haga lo que tú quieres. La victoria va a ocurrir cuando tú puedas descansar y confiar en el resultado final, porque cualquier resultado que pueda llegar a tu vida estará dentro del plan de Dios. Entonces, te animamos a que tú confíes, te animamos a que no te des por vencido, a que entiendas que Dios no se ha rendido con el sueño que te dio y que si te faltan esperanzas o si estás perdiendo las fuerzas, tú puedas creer lo que Dios ha plantado en tu corazón. En Isaías 40:31 dice, mas los que esperan en Jehová tendrán fuerzas, levantarán las alas como águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Estamos haciendo nuestra parte, pero debemos ser pacientes y permanecer fieles a la visión que Dios nos ha dado. Entonces, el Señor definitivamente continuará obrando, a menudo detrás de escena,
a veces no sentimos la presencia de Dios. A veces sentimos como que el cielo se cerró, como que no hay una respuesta. Y no es que Dios esté ajeno a tu circunstancia. Él sigue trabajando para preparar mesa para ti. Él sigue trabajando para que esa circunstancia pueda cambiar, y no solamente cambiar la circunstancia, sino que tú también puedas sufrir una transformación, que puedas madurar en fe, que puedas crecer espiritualmente, que puedas aprender cómo guiar a otros cuando en su momento estén pasando por una circunstancia similar. Dios no desperdicia ninguna circunstancia, Dios no desperdicia ninguna lágrima, todo puede ser usado para su propósito. Entonces, simplemente, ya para ir terminando, queremos animarlos a que sigan buscando de Dios. Las circunstancias van a seguir ahí, las circunstancias van a venir a tu vida en un momento o en otro, y es importante que puedan estar preparados para poder enfrentarlas con la actitud correcta, no permitiendo que su corazón se llene de tribulación, no permitiendo que su corazón se llene de temor, y que puedan obrar en fe. Miren, yo creo que lo opuesto de fe no es la duda, ¿sí? Lo opuesto de fe es el temor. Esto lo van a ver muchas veces en la Biblia. Cada vez que Jesús confrontaba a sus discípulos, simplemente decía, ¿por qué tuviste miedo? ¿Por qué temieron? O decía, no tengan miedo. El miedo nos roba lo que la fe ha ganado para nosotros. Entonces, los animamos a que llenen su corazón de fe, los animamos a que llenen su corazón de esperanza y que no se dejen ganar por la tribulación. ¿Sí? Oramos para que esta semana ustedes puedan compartir con su grupo pequeño, que puedan compartir quizás testimonios de victorias que han tenido, que estamos seguros van a ayudar a otros, o si están cargados con una situación en particular, puedan compartirlo ahí en la seguridad de su grupo pequeño y que puedan empezar a alimentarse de versículos y de palabra para que puedan sostenerse en medio de estas circunstancias. Bien, nos despedimos por ahora, ha sido todo por hoy, que tengan una semana sobrenatural. Dios nos bendiga.